Estamos hablando con Pedro Juan Martín y con José Carlos Vicente de las empresas que facturan mucho con casi nada de personal, ¿no? Claro, con un empleado. Claro. Caso Santos Cerdán. Efectivamente. Bueno, buenos días a todos. El tema de Carlos Cerdán, la empresa sobre todo, una de las cuestiones que yo me planteaba ayer escuchando todas estas noticias, son varias cuestiones que me planteo, pero una de ellas que, vamos, pensaba, si yo, por ejemplo, contigo y con José Carlos montamos una empresa, contratamos a una persona y la tenemos fija, y empezamos a facturar lo que ha estado facturando la empresa de Carlos Cerdán, nosotros tenemos una inspección de Hacienda en menos de 15 días. En menos de 15 días. Porque uno de los riesgos que tienen este tipo de actividad es la generación de facturas falsas. Es decir, donde yo, pues claro, yo te estoy vendiendo a ti las facturas sobre servicios que no te estoy dando, tú te lo estás descontando de tus beneficios, ¿me entiendes? A mí me paga un porcentaje de lo que tú le estás quitando, en este caso, a Hacienda. Entonces, Hacienda está muy vigilante. Entonces, a mí eso me preocupa. Y ya que estamos en este ambiente de preocupación por cosas que son muy irregulares, me preocupa también mucho las comisiones técnicas que han estado dando las votaciones para adscribir determinados proyectos a determinadas empresas, como es Acciona. Esas comisiones técnicas, ¿cómo han podido ser influidas? Es decir, porque aquí el tema lo estamos parando en Coldo, en Cerdán y en la cúpula, pero toda la gente que se ha tenido que ver implicada. Sí, los mecanismos de adjudicación de esos contratos evidentemente también deben ser revisados, porque determinadas personas influyen en un conjunto de comisiones para adjudicar ese tipo, porque claro, ahí parece a priori que se colocaron a determinadas personas para que influyesen en las mesas de contratación. Claro, pero esas personas y esos nombres tienen que salir, sobre todo porque en esas mesas de contratación el problema que se ha generado es que lo que son un informe técnico, me refiero técnico no solamente desde el punto de vista de la ingeniería, sino desde el punto de vista económico, han sido superados por influencias. Claro, pero entonces, si se posee... a mí me habla muy mal de los propios técnicos que han participado en esas mesas. No, pero si se posee toda la información, se puede actuar antes de que llegue incluso desde el punto de vista a la selección técnica. Bueno, depende de la elaboración de las bases, ¿no? Claro, también, depende de muchas cosas, porque los concursos, las adjudicaciones pueden estar muy predeterminadas porque depende de la valoración. ¿Qué tiene más valoración? La parte técnica, la parte económica, la parte subjetiva, la parte objetiva. Entonces, este tipo de cosas, si pretendes manipular algo, lo planeas. Correcto. Pero lo que te luego quiero el proceso es totalmente limpio y legal. Sí, formalmente es. Pero ha partido viciado ya. Ya ha partido viciado. Pero estamos hablando de la contratación, Miguel López, de las contrataciones públicas, del por qué se preguntaba Pedro Juan Martín, ¿no? Yo lo que me sigo preguntando, y me preocupa bastante, en que esa adjudicatura de esas obras, ¿me entiendes? Las comisiones, ¿verdad? Que les podemos preparar un pliego de condiciones y tal, pero que yo lo que digo es que la investigación, que es donde yo voy, no está en los que se llevan las mordidas. No está solo. No está solo en los que se llevan las mordidas, porque han habido una serie de personas que han estado influyendo en esas adjudicaciones. Y eso yo quiero saberlo, porque claro, porque ahora te quitas a estas personas, pero si deja el sistema viciado tal como está, ¿me entiendes? Está preparado para que puedan venir otros perfectamente y hagan lo mismo. Y vuelvo a repetir al inicio de la conversación. Me preocupa mucho que una empresa con un solo operario, con los niveles de facturación, no haya recibido en todo este tiempo ningún tipo de inspección de Hacienda. Porque ninguno de nosotros, y eso os lo puedo poner la mano en el fuego, nos ponemos con una actividad empresarial, con un solo empleado, empezamos a facturar este nivel, y en menos de 15 días tenemos una inspección de Hacienda viendo de dónde están esas facturas por el miedo a las facturas falsas. Miguel. Yo me incorporo tarde a la tertulia, pero lo que vengo a decir es que todo esto genera mucha desazón en la ciudadanía. Y me gustaría que todos los partidos políticos tuvieran una actitud más contundente cuando es bastante obvio, aunque luego los juicios determinen lo que sea. Desgraciadamente muchas veces los juicios por obras públicas terminan siendo tan extensos y tan largos en el tiempo
que muchas veces terminan menoscabándose las condenas. Entonces, a mí me gustaría que, independientemente de esa cuestión, que en gran parte está motivada porque el Estado español hace mucho tiempo que no dota como Dios manda o como debe a la justicia, aparte que reglamenta en exceso, pues a mí me gustaría que los partidos políticos fueran responsables y dejaran de pensar en el partido político y pensaran en la institución, en el Estado, en la sociedad y el servicio a la sociedad. Y si partiéramos sobre esa base, pues no tendríamos el vergonzante espectáculo de justificación continua y yo me gustaría ver... Claro que tenemos que dar una presunción de inocencia. Estamos en el sistema jurídico más garantista del mundo, pero dejemos las cosas claras. Hay cosas que son evidentes, no puedes meter a familiares, no puedes sistemáticamente y darle normalidad, y ahí vamos, a que cuando tú ganas unas elecciones, cambias la cúpula de todas las empresas públicas y subsidiarias que hay en este país, y de las empresas públicas también las de comunicación. Además hay otra cosa importante. Hay que cambiar esas dinámicas, son las que yo entiendo que la ciudadanía no entiende y que se asumen con una naturalidad escandalosa. Miguel, además hay otra cosa importante, abundando un poco lo que dice Pedro, y es que la obra pública en España tenemos unas magníficas empresas constructoras que además están por todo el mundo, pero son un oligopolio. En el fondo, son 5, 6, 7, 8. Que luego subcontratan a las subcontratas de las subcontratas. Etcétera. Eso significa que hay que establecer mecanismos muy rigurosos de control, seguimiento, llámese la inspección si se quiere, pero por lo menos de control y seguimiento sobre las relaciones entre la administración y esas empresas, porque el volumen de lo que se adjudica es muy elevado y realmente pues supone la posibilidad y la tentación para aquellas personas que ceden a esa tentación y que se amparan en partidos políticos o utilizan los instrumentos de los partidos políticos y de la propia política en sí misma para obtener beneficio propio personal, por no decir otras cosas que no es el momento de manifestar. Y otro de los temas a reflexionar sobre esto también es las acciones que llevan a cabo empresas como Acciona, que es la que... y hablo de ella porque es la que está implicada más directamente en todo esto. Podríamos hablar de cualquier otra en ese sentido. Es decir, la falta de... ¿cómo diría yo?, de responsabilidad social, si lo queremos llamar de esta forma, y la forma en la que ha actuado, yo creo que eso hay que penalizarlo legalmente, la justicia tendría que penalizarlo, porque al final han formado parte también de toda esta trama, porque hablamos de la trama, pero no se habla de Acciona. Acciona forma parte de la trama, esto es así. Y en Acciona, si forma parte de la trama, a mí me gustaría saber lo mismo que estamos pidiendo para los cargos públicos, la misma actuación, porque una empresa, ningún director técnico ni ningún técnico de Acciona toma ninguna decisión de este tema si la cúpula no sabe que se está tomando. Eso lo podemos tener seguro. Las empresas no funcionan como funcionan los cargos políticos. Sí, es jerárquica por naturaleza. Pero una pequeña matización con respecto a la obra pública, y que yo creo que tú también conocerás, Pedro. Las empresas públicas que hacen contratas, sobre todo para contratos específicos, a veces pequeños, a veces enormes, tienen también la fea costumbre de generar filiales para determinadas obras públicas. Y ahí está la trampa. Es decir, ¿dónde se asumen responsabilidades cuando una empresa que en un momento dado ya no se llama Acciona o ACS o cualquier otra, y en un momento dado esa empresa genera una filial con un director ingeniero que es el que hace la contratación, el que toma la responsabilidad, el que firma? Finalmente a mí me da la sensación de que se han hecho muchas trampas también para dejar de asumir esa responsabilidad, aunque la bolsa ha hecho bajar el 12%. Y luego otra cosa importante que tú has apuntado claramente: el Ministerio de Justicia está infradotado históricamente y permanentemente. Debiera estar mucho más dotado, tanto en recursos humanos como en recursos tecnológicos, para que los juicios no se dilaten en el tiempo. Vamos a ver, esto ya, si tiramos un poco de historia, esto ya desde la época de los romanos, la corrupción a los políticos ya se ponía, pero con unas penalizaciones grandísimas al político que lo pillaban. En el caso de corrupto, bueno, no sé si me puedo decirlo porque a esta hora es muy desagradable la forma que tenían de solucionar este tema. ¿Lo podemos decir? Sí. ¿Qué hora es? ¿Las 9? Bueno, pues lo cogían atado cada una de las extremidades sobre un caballo y lo hacían en la plaza pública, quitarle las extremidades azotando a los caballos, como ejemplo violento de actuación.
para que no se repitiera el proceso, para parar ese proceso. No vamos ahora a actuar de esta manera, pero públicamente, socialmente, necesitamos también leyes que de alguna forma actúen. Es decir, lo que ha pasado con Acciona, debería haber una sanción, no solamente económica, sino durante X años, penalizarlos para no poder recibir ningún tipo de contrato. Está en las medidas, hay que reconocer, está colocado en las medidas anticorrupción, como punto de que no puedan contratar. Ahora, otro tema es la aplicación, pero dentro del conjunto de medidas sí que está señalado pero si no lo aplicamos, poner el papel lo soporta todo. Claro. Es decir, yo puedo poner una serie de medidas y después no lo aplico, pues va a haber otra Acciona, ¿me entiendes?, haciendo sobre otros personajes que sean del partido que sea, y ahí le doy la razón a Miguel totalmente, van a actuar en el mismo sistema. Con lo cual, no solamente el problema que tenemos ahora, sino que no somos capaces de hacer una acción correctora para que en el futuro evitar lo que hoy está pasando. Voy a poner una metáfora muy fea de lo que son las prioridades del Estado, que la puede ver cualquier murciano paseando por Murcia. Paséense usted por el río o paséense ustedes delante de la delegación del gobierno, delegación del gobierno, y luego por la parte de Hacienda. Edificio maravilloso, nueva construcción. De Hacienda. No pasen delante del Palacio de Justicia. Las persianas rotas, edificio sucio, feo. Incluso el nuevo edificio de justicia que está más allá de Ronda Sur tiene todavía material de construcción por fuera. Es decir, hay una infradotación tan lamentable y una pérdida. El delegado del gobierno se le da un edificio estupendo. A Hacienda se le da unas dotaciones tremendas, unos fondos informáticos que nos dan miedo de la cantidad de información que nos manejan. Sí, eso se está dotando de la misma manera a nuestros jueces. No digo que se les esté pagando mal. No, aún vas a los despachos y te encuentran con legajos y miles de legajos, papeles almacenados, jarritos. Falta de respeto a uno de los pilares de la justicia, amén de lo que están haciéndose en la cúpula, que ese mangoneo continuo. Yo creo que hay que replantearse muchas cosas, por lo menos que se diga. Me parece que el señor presidente del gobierno u otros que ha habido en el pasado no han tenido esto en cuenta, pero me gustaría que ya la cosa se planteara de otra manera. Cansancio ya. Hay bastante cansancio de la ciudadanía, ¿no? Porque saltamos de un tema a otro. Estábamos con el caso Cerdán y de repente salta en Almería el tema de las mascarillas. Lo de Almería, la cúpula del PP de Almería implicada en... Pero esto es, y además lo peor de todo, te voy a decir la sensación. Yo muchas veces, para valorar muchas veces la interacción en televisión, cuando estoy viendo una imagen de un político, de un empresario o algo de esto, le quito el volumen. Para ver lo que me dice el lenguaje de gestos. ¿Qué me está contando con los gestos? Lo de el presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza, cuando le hacen mención a la noticia y el arresto que habían sufrido el presidente y el vicepresidente, la cara de, pues me acabo de enterar, esto no sé, ahora tal, las acciones, es decir, tú no puedes actuar de esa forma. Es decir, la forma en la que los partidos se quieren es horrible. Porque es que llaman a comportamientos que son hasta un momento incívico, porque si usted realmente de esto no está informado, usted es un incompetente. Pero en una empresa privada, vamos al caso, pasan cosas de este tipo, ¿me entiendes? Y el CEO de la empresa se ve con el cargo al cuello porque lo quitan de en medio, no porque haya formado parte de la trama, sino por niveles de incompetencia. Pero yo creo que en estos temas, primero es que se confunde porque la corrupción o este tipo de conductas está asociada a las personas, a hombres y mujeres. No está asociado o no debería jamás estar asociado a los partidos. Escúchame un momento, Pedro. Yo entiendo que la organización como tal, entonces sí sería una organización criminal si estuviese orientada a delinquir en forma... Pero entiendo, espero y creo que ningún partido tenga ese objetivo. Lo que sí está claro es que hay personas dentro de los partidos que usan, emplean y abusan y se corrompen. Y lo que hay que hacer cualquier organización, en este caso la organización política llamada partido, es expulsar automáticamente, censurar automáticamente y asumir... Sí, no. Tener una labor mucho más, fiscalizar la actividad de lo que se está haciendo. ¿De acuerdo? No, claro, pero fiscalízalo. Antes, previamente. Sí, estoy de acuerdo con eso. Me encantaría encontrar un partido político que fuera capaz, antes de que llegara la UCO, antes de que lo pudieran coger, pudiera coger a dos señores del partido con cargo y decirle, usted y usted van fuera, y además nosotros nos personamos como acusación
porque ustedes han delinquido en esto y en esto. O sea, que nos huhubiese gustado que el PSOE hubiese tomado esa actitud con el tema de Leire Díaz. Que es lo que está viniendo insistentemente diciendo el presidente de Castilla-La Mancha, lo está diciendo continuamente. Es que de cajón. Claro. Si esta señora está haciendo acusaciones y está diciendo cosas, y amén, bueno, puede pensarse que a lo mejor el PSOE no quiere reconocerlo, no quiere personarse contra ella, porque sería reconocer que las voces que están escuchando descaradamente de ella son de ella. Como parece que la estrategia ahora es la posverdad, es decir, ya niego la evidencia. Ya niego, el señor Cerdán sale chulesco. Cerdán también lo dice, que él no se reconoce en las grabaciones. Una chulería, sí. Pero claro, es que no tienes nada que perder. ¿Qué futuro tendría esta gente en otro ámbito que no fuera el medrar dentro de la política? Ninguno. ¿Qué esperamos? Bueno, sí, Cerdán era electricista en una empresa de... Vale, pero el sueldo de electricista y de gastarse 30.000 euros en el Corte Inglés, donde sea, la señora... No, para eso no le da. Para que la Paqui se gastara todo ese dinero. No le daba, y tener un piso en el centro de Madrid, con la familia, y un restaurante continuamente, yéndose a comer allí, y lo que pueda tener fuera. Porque todavía no se han encontrado las cuentas, los dineros de esta gente, que se calculan, la UCO lo estima creo que en 5 millones de euros. Sí. Señores, es chulo. A mí me enseñaron tener un poco de dignidad y vergüenza. La vergüenza se ha perdido. Por cierto. Se ha perdido totalmente. La línea roja ya no existe. Las declaraciones de Paje García... Se ha perdido eso y el asombro. Sí. Y el asombro. Porque ya no nos asombramos. Porque nos han aburrido. Hombre... no nos asombramos de nada, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero el problema es que después queremos pedir a nuestros jóvenes, sobre todo, que tengan un comportamiento adecuado, que tal y que cual, cuando lo único que lo estamos continuamente bombardeando son sobre comportamientos racionales. Y ya no solamente desde el ámbito de la política. El otro día lo que hizo el seleccionador nacional, retirándole la mano, ¿me entiendes? En un comportamiento chulesco, ¿me entiendes? Al árbitro. Eso no sabe el daño que puede estar haciendo a los jóvenes que puedan estar viendo y que sean aficionados. No, eso hace daño, por ejemplo, luego nos quejamos de que en los partidos juveniles, infantiles, existe una violencia, existen unas malas formas, existen insultos, existen agresividad. Y esas cosas son las que propician porque se sirven de pantalla para esto. Claro. De lo que estáis comentando, al final, hoy el Diario del País, en la edición digital, trae una encuesta que dice que una cuarta parte de los jóvenes ve preferible en determinadas circunstancias un régimen autoritario a un régimen democrático. A eso vamos, claro. Una cuarta parte de los jóvenes. Claro. Y que los jóvenes están muy interesados en las clases de historia por Franco. Porque se les explique lo de Franco porque Franco está en las redes sociales. Franco odiaba a los políticos y el sistema de partidos políticos, no creía en la democracia. Él y mucha gente que fueron con él. Y ese es el problema fundamental. Que, señores, hubo muchas personas de derecha que fueron antifranquistas. Sí. Como, desde luego, muchos de izquierda tampoco fueron demócratas. Entiéndase. Vamos a ver, pero el trabajo que hemos conseguido aquí para conseguir una democracia se está tirando por tierra por parte de los partidos mayoritarios que no están demostrando las cualidades de la política. Estamos entrando en la famosa partitocracia, que es el régimen de partidos, no el régimen democrático, sino el régimen de partidos, que no es lo mismo. Claro. Los partidos son instrumentos de participación. Pero eso ya lo inventó Cánova en el siglo XIX para intentar salir del desorden del sexenio, que estamos hablando muy viejo, que se nos ha olvidado una parte de la historia, que los chicos esta semana a la que les interesa. De todas formas, como ciudadanía, también nos lo tenemos que hacer mirar como ciudadanos, porque el nivel de tolerancia y de aguante que estamos teniendo con el tema de la corrupción, ninguno de los países escandinavos lo aguantarían. Por mucho menos han puesto en la calle y han hecho que un primer ministro tenga que dimitir. Y aquí, pues, seguimos. Es un aspecto. Pero fijaos eso, lo hace por generaciones, además. La generación Z, 18-28 años, un 24% entendería un régimen autoritario en determinadas circunstancias. Los millennials, 29-44 años, un 23%. La generación X, 45-60, ahí estáis vosotros, ¿verdad? Afortunados, 16%. Y los boomers estamos ahí en el 12%. O sea, somos los que más preservamos, perdón, José Carlos, el espíritu. Pues tú y yo somos los que más defendemos el espíritu democrático frente a otras generaciones que ya no, algún porcentaje más importante, pero es que ya no lo tiene tan claro. A mí me preocupa los más jóvenes, claro. El problema es que esperamos todo de la política. Y esperamos todo de los sistemas. Decía, creo que fue Winston Churchill, pero no recuerdo con exactitud porque se ha atribuido a muchas personas, que el sistema democrático es
el menos imperfecto de los sistemas, pero no significa que sea perfecto. Tiene sus situaciones que hay que corregir, hay que vigilar, hay que estar atento, hay que participar, hay que sanear, hay que purificar, hay que estar en ello. Quiero decir, eso es lo que hay que decirle a la gente. No vives, porque no existe un mundo perfecto, ni existe... Y lo que buscan en el autoritarismo no tanto es el concepto de autoritarismo, sino lo que entienden que puede ser más perfecto, y no es así. No lo es. Y no el es régimen así. más corrupto que ha habido en la historia contemporánea de España fue el franquismo. Claro. Y eso es una cosa que no se puede negar. Que no se puede negar. Bien. Y está muy bien estudiado. El problema es que no se ha podido estudiar en parte porque algunas personas, incluso vinculadas al franquismo, se preocuparon mucho en quitar las pruebas. Y yo recuerdo ahora mismo a un señor que luego iba a ser ministro de la democracia, que quemó los archivos del SEU y del Sindicato Vertical. Sí. Un señor que se subió al coche oficial y no llegó a bajarse. ¿Vale? En definitiva, hay que tener en cuenta esas cosas, las pruebas del delito. Claro. Y no, esto que he dicho es público y notorio, ¿eh? Sabéis el nombre, ¿no? Sí, lo que estábamos apuntando. Llegó a presidente de Endesa y todas esas cosas. Y en un momento dado, señores de esta calaña, pues son los que intentan reinventar la historia de España, como está intentando hacer el presidente del gobierno actual. Esa reinvención de España, esa nueva realidad no nos llega, y con vergüenzas tan tremendas como la destrucción, ya que suena chiste, del CIS y sus encuestas que no se cree nadie. De hecho, El País el otro día lo señalaba. El CIS ha fallado, creo que en 49 de las 51 últimas elecciones. Sí, 11 puntos casi de ventaja del último encuesta del PSOE es tan PP. ridículo. 11 puntos. Pero bueno, es que claro, se convierte el CIS en el portavoz del gobierno en ese sentido. Yo de poco estudiante interés. Menos más que, pero bueno, frente a esto, del pues, CIS. bueno, pongamos en valor. Yo también, aquí me gusta hablar porque es nuestro, es de nuestra región, y el CEMOC, la buena labor que está haciendo. Y eso es un montado por técnicos, además donde hay pluralidad política, es decir, las formas que las personas que lo forman con distintas visiones a nivel político, y por lo menos intentándose ajustar a una realidad que podemos tener en cuenta como neutral a la hora de afrontar los problemas de la región. ¿A vosotros os acertaba en sus tiempos el CEMOP? Sí. Las previsiones de... No, el CEMOP fue bastante serio en su día. No, de hecho, nosotros fuimos los que promocionamos el CEMOP porque básicamente los partidos pequeños, cuando estábamos entrando, no teníamos los medios omnipotentes que tienen los grandes partidos para hacer encuestas propias, y la idea era hacer encuestas y además que los resultados de las encuestas fueran accesibles inmediatamente a la población y los partidos políticos para que pudieran tener un mejor conocimiento de la realidad, que parece que es algo que no le gusta en absoluto a Vox, que quiere cargarse la pírrica ayuda que recibe de la Asamblea Regional, que en un momento dado yo creo que esta gente podría conseguir por su parte. El problema es cuando se da una subvención para una cuestión de interés general tan obvia, como es también tan obvio la financiación de un centro de investigaciones sociológicas en Madrid, es precisamente servir de servicio público y hacerlo con un criterio de transparencia. El problema es cuando se vuelven partidistas los que tendrían que ser independientes. Y la vergüenza que nos hizo pasar también en sus pseudomemorias que ha hecho el actual presidente del Banco Europeo de Inversiones, diciendo que en su día ya me preocupé yo de presionar al INE para que salieran las cifras para mi gusto. Primero, no, eso no vale. Y que ha generado una protesta por parte Nadia Calviño, ¿no? Por parte de Nadia Calviño, y va a generar una propuesta por parte de los técnicos tremenda, pero claro, ya nos ha metido la duda. Claro. Es ¿Ya nos creemos o no nos creemos las cifras? Es sorprendente que un poder como el Ejecutivo se entrometa en una actividad de pero un lo hacen organismo por sistema. como la señora Nadia Calviño quiso meter a su marido como jefe de comunicación de Patrimonio Nacional. Claro. Sé que son organismos importantísimos. El Instituto Nacional de Estadística determina un montón de consecuencias porque ofrece unos datos y tienen que ser lo más reales posibles, lo más cercanos posible. Igual que el CEMOP. El CEMOP, que en mi opinión coincido con vosotros, lo hace muy bien, y realmente, sobre todo, ya no tanto en las previsiones electorales, sino en toda una serie de tendencias, opiniones sobre temas, aspectos de la región de Murcia. Opinan los murcianos sobre determinados temas, y yo creo que eso no se valora y está ahí, y es muy importante, porque sobre eso es sobre lo que deberían de actuar los partidos políticos, no tanto si me van a votar el 25 o el 24%, sino qué opinan sobre este tema para ver si mi postura sobre este tema es el adecuado o no. Con la mayoría de las preocupaciones. ¿Qué pasa en la Universidad de Murcia? Bueno, reconoce un auge de denuncias por acoso y anima
a revelar a otros posibles. Bueno, yo tengo que... ¿Lo estáis percibiendo vosotros? No lo estamos. Yo por lo menos no lo estoy percibiendo y creo que Miguel lo que tampoco. Sí estoy percibiendo, ahora te comentaré otra cosa. Sí, yo lo que sí quiero poner en valor, y aprovechando la noticia, porque la noticia puede parecer un poco alarmante, y es que esto corresponde a una política que desde la Universidad de Murcia sí se está implantando, que es la política de la transparencia y la claridad. Es decir, no es que en la Universidad de Murcia haya ahora mismo un problema con el acosados, pero sí es cierto que se ha visto una tendencia, que se han incrementado esas denuncias, y en vez de callar, que es lo que en muchas organizaciones, porque una de las cosas que yo creo que nuestro rector Pepe Luján y el equipo rectoral, de las cosas que hacen muy bien, es el aspecto de la transparencia. Es decir, vamos a esforzarnos por ser una institución modelo donde otras instituciones se puedan mirar. En este caso, se detecta que hay un incremento de algo de esto, vamos a hacerlo público. Y yo creo que la vicerrectora, en este caso Alicia Rubio, que es la que ha expresado esto no es que suponga un problema real y entonces por eso es noticia. Es noticia el hecho de que se ha detectado un incremento y la propia universidad se pone en marcha, lo comunica para tomar las medidas oportunas en este sentido. Porque la mayoría de ellas no terminan en denuncias, sino terminan en cuestiones personales que al final también a través de la inspección de servicios muchas veces se solucionan sin ningún problema. Miguel, ¿qué ibas a decir? No dudo que pueda haber, como también está habiendo muchos informes nos están llegando sobre unidades de apoyo a los alumnos, por temas de inclusión, y eso me parece positivo y bueno. Y simplemente yo ruego que haya la misma transparencia también en el seguimiento de estas cuestiones, que no haya denuncias falsas tampoco, por supuesto, que nos haría perder confianza en el sistema. Y sobre todo que intentáramos no vender esto como simplemente una bandera, sino como algo efectivo. Que no se pongan, que cuando se señala a un alumno, a un profesor, a un compañero o entre compañeros, profesores, pues simplemente que hubiera transparencia, que hubiera consecuencias, pero también consecuencias para las cosas que están mal hechas. Por Muy un bien, lado Miguel. Sí, eso en el fondo es lo que tú decías antes respecto a la actitud previa, la actitud de fiscalización y de eso es más cogido perfectamente, José Carlos, eso es lo que yo estoy diciendo. Y no poniéndonos por delante. Y lo que acaba de... La estela que me ha abierto Miguel en su comentario me habla de la actitud que estamos teniendo en los aspectos de personas de ADIC, que son personas con discapacidad y voluntariado, que es la parte nuestra en este sentido. Cada vez nos están llegando más informes. ¿Y esto qué nos supone? Eso nos supone al profesorado un esfuerzo extra, pero yo estoy encantado. Yo tengo este año, me viene un informe de una alumna, donde, claro, a ti te dan el informe no te dicen la enfermedad de la alumna previamente, pero sí que tienes que tener en cuenta una serie de cosas de ella a la hora de hacer el examen. Me vienen una serie de connotaciones de que esa alumna, ante los exámenes de desarrollo escrito, no puede hacerlo porque se pone muy nerviosa y tengo que hacérselo lo tiene que hacer escribiéndome ella la respuesta en el ordenador y además le tengo que dar 5 minutos de tiempo entre pregunta y pregunta para que se levante, poco más o menos, que me está planteando incluso que no le puedo hacer el examen delante de todo. Yo en vez de recibir eso como, a veces me entiende, como una carga extra de trabajo, yo lo percibo por mi universidad, que permite que esta persona en otro contexto no podría estar estudiando para sacar su título universitario y ahora ahí se le ponen los se lo medios están para poniendo que lo los haga. medios. Eso lo venía yo pensando hace... En realidad eso es la humanización de las instituciones. Bien. Las instituciones se humanizan de forma adecuada, correcta y como tiene que ser. Y es un rasgo muy, muy, muy positivo. Yo venía pensando eso esta mañana cuando venía a la emisora, porque hace 50 años, cuando ocurrió el fallecimiento de Franco, pues yo estaba en primero de medicina y entonces la universidad, entonces hoy me lo ha recordado, era diametralmente contraria y opuesta. Y era una institución porque no era democrática. Y entonces esas cosas a veces no se aprecian cuando hemos visto en la encuesta anterior, porque estamos en un entorno democrático que nos permite que esas cosas se puedan hacer. Esas cosas en entornos autoritarios es mucho más difícil poder desarrollarlas, aplicarlas y establecerlas como políticas institucionales, en este caso de la UMU, de la Universidad de Murcia.
era impensable. Esto que tú estás diciendo era impensable, no porque se produjeran o no se produjeran, no hubiera mayor o menor represión, sino porque en sí mismo la política de humanización era impensable cuando se iba con la póliza, el sello y la instancia. Totalmente de acuerdo contigo. Pero lo que quiero decir es que... sí, hoy un poquito antes, Perdona, no te para preocupes. terminar y con Miguel pero también. por cerrar un poco el discurso, que esto lo que quiero, o cuando lo he expresado, no lo quiero comentar desde el profesor, del buenista, no, yo soy un profesor exigente, creo que tanto Miguel como yo somos profesores exigentes a nivel del compromiso y de lo que tienen que dar, pero también tenemos esa capacidad humana de alabar a la organización que nos permiten a esas personas que el sistema no las podría tener, tenerlos dentro y que ellos hacen su esfuerzo. Porque no solamente se preparan en conocimiento, sino en frente de sus propias carencias. 30 segundos. No, que me parece que totalmente de acuerdo y suscribo todo lo que ha dicho Pedro. Lo único eso, que no se nos vaya tampoco el objetivo de que tenemos que educar en la madurez, que los padres no tienen que ir a los centros, que no tenemos que llevar entre algodones a las personas, porque luego se van a encontrar un mercado laboral duro y tenemos que ir generando madurez donde hay que generar madurez. Esa era la segunda parte que yo quería brevísimamente aportar, y es que la universidad como tal tiene muchísimas asignaturas todavía que superar de nivel, de muchas otras cosas, de selección de profesores, de muchas cosas. José Carlos, Miguel, Pedro, es que vamos a hablar de Franco en unos minutos, largo y tendido, con quienes vivieron todo ese proceso de la transición democrática de forma más directa, con generación no boomer, sino pre-boomer, con generación pre-boomer. Gracias a los tres. Gracias a ti. Gracias. Mucha testosterona aquí esta mañana, ¿eh? Sí. Faltan chicas. Chicas del Paso Azul. Vendrán. Te lo digo porque... que vendrán. Pero no, te lo digo en un comentario, un comentario de la energía, no estoy hablando de... Ah, perdona, yo te lo voy a pillar por ahí. La voy a pillar por otro lado. Mira. Adiós. Adiós.